el clásico siguiendo la luz, y llegó a un lugar donde toda la gente era luminosa y vio a sus parientes. Vio a sus parientes muertos y a su familia. Hola, ¿cómo están? Los saludo desde su podcast Más Allá de lo Sobrenatural. Vamos a comenzar el día de hoy con un tema que en lo particular me gustó mucho. Es un tema que atañe a casi toda la humanidad, por no decir que a toda, puesto que todas las religiones que existen en este mundo lo manejan de diferente manera, pero a la vez parece ser que llegan a un mismo punto después de que pasa el tiempo y de que ocurre este evento. Este podcast vamos a hablar de la vida después de la muerte. ¿Hay vida después de la muerte? Es una pregunta que muchos filósofos y muchas personas estudiadas se han hecho por siglos, desde que la humanidad empezó a tener sentido común, a tener conocimiento, a tener cierta estudio de este caso. Es verdad de que de acuerdo a su comportamiento podemos tener un premio de vida eterna o un castigo. La mayoría de las religiones tienen algo al respecto muy similar. ¿Y a dónde va? Nos hemos preguntado, y ustedes también se preguntarán, ¿a dónde va un espíritu después de fallecer? ¿A dónde va la persona después de fallecer? Todo esto lo vamos a tener ahora en su podcast Más Allá de lo Sobrenatural, y vamos a comenzar con este tema tan interesante para ver qué tiene mi compañero preparado en este instante. Sí, mira, es un tema que hasta cierto punto es controversial, porque vamos a abarcar el aspecto médico, el aspecto de la ciencia, el aspecto religioso, es decir, el aspecto espiritual. ¿Y por qué digo controversial? Porque este tema abarca diferentes puntos de vista para aquellas personas que tienen alguna religión o creen en Dios. Y vamos a remontarnos más hacia atrás, a los chinos, esta cultura milenaria. Había una dinastía, la dinastía Ming y la dinastía Shang. Cuando ellos los enterraban, también los enterraban con algunas estatuas de poder decirse, de varios ejércitos, y algunos parecían como familiares. Se han encontrado excavaciones en las cuales encuentran el resto de las personas, los restos de los reyes, y hay muchas figuras, algunas de tamaño natural, que son como un ejército. De los famosos guerreros de terracota. Sí. Y ahora también se ha encontrado un lugar, un cuarto especial, donde se supondría que ese era el paraíso a donde iban estas personas, ¿verdad? Estamos hablando por el lado de la cultura milenaria de los chinos. Uh-huh. Cambiémonos con los egipcios. Cuando el rey o el faraón fallecía, lo embalsamaban, le quitaban todos sus órganos y los ponían en una vasija, porque se pensaba que cuando después volviera a vivir, los órganos tenían que estar intactos, y pues obviamente los órganos que estaban en la vasija iban a regresar a su propio cuerpo. Sí, es tan extenso esto, como tú dices, los egipcios, los mesopotámicos, los babilonios. Estamos hablando de civilizaciones tan antiguas como estas, los chinos, inclusive los persas, y sobre todo también los imperios de la antigua Grecia tenían una cierta fascinación por la vida después de la muerte, y ellos
tenían sus propios conocimientos, o no son conocimientos, sus propios dichos y estudios, puesto que ellos tenían un inframundo, un Hades, y tenían lugares donde se suponía que iban a parar los muertos en batallas, en enfermedades, en parto, y todos tenían un lugar privilegiado según cómo hubieran muerto. Pero estas grandes religiones y estas grandes civilizaciones siempre se han ocupado de este tema, puesto que ha sido fascinante. Pero también ha dado grandes personas escépticas, como los filósofos Jean-Paul Sartre y Martin Heidegger. Ellos pensaban que no había nada y aseguraban que después de la muerte no había nada. Según su filosofía, ellos decían que simplemente el cuerpo se muere, como una máquina, como un objeto, como esta mesa, deja de funcionar y se acabó. Entonces, pero para otras religiones y para otras civilizaciones esto no es posible. Inclusive las religiones de la India tenían esta fascinación de pensar que sus familiares reencarnarían en otras personas o inclusive en animales. Bueno, lo que pasa es que estamos hablando de ya nos estamos metiendo en ciertas doctrinas. Por ejemplo, las personas que creen en la reencarnación, pues no creen en la resurrección, o viceversa, porque son dos cosas distintas. Si entramos al tema religioso, las personas que resucitan se reúnen su cuerpo con su espíritu otra vez en un estado perfecto. En la reencarnación no. El espíritu reencarna en otro ser vivo, ya sea animal o sea una persona. Entonces son dos cosas distintas. Sin embargo, pero se le puede, perdón que te interrumpa, se le puede concebir esto como una vida después de la muerte, puesto que la persona ya falleció, ya tuvo una vida anterior y ahora pasa a ser una reencarnación de otra, en el dado caso que esto sucediera, en otra persona o en un animal o en una cosa, pero es ya otra vida después de la muerte. Sí, mira, si es una vida después de la muerte, como lo mencionas, ¿de cuál forma? Y algo que quisiera comentar es que yo tengo un amigo que es doctor. En una ocasión, platicando con él, entramos en el tema de la vida después de la muerte, que creíamos. Y él me dice que en una ocasión él fue a ver una persona. Y esa persona estaba pues muy mal de salud. Este paciente que fue a ver repentinamente empieza a empeorar de salud, y cuando va a su casa a verlo ya está agonizando. Entonces prácticamente mi amigo llegó a la casa del paciente prácticamente para verlo morir. Cuando llega y ve que pues ya está agonizando, pues obviamente llaman a la ambulancia. Se lo llevan a la ambulancia, llegan al hospital, lo llevan a una clínica particular. Entonces cuando llegan a la clínica le empiezan a hacer estudios, para poder ver si lo pueden reanimar y que no muera. Desafortunadamente la persona fallece. Entonces este doctor, que es amigo mío, me dice, cuando llegamos a la clínica y le hacen más especiales estudios y le empiezan a hacer tratamiento para que no falleciera, todo es en vano y la persona fallece. Cuando la persona fallece, dice, yo le toco aquí, le tomo el pulso, reviso su corazón y su corazón estaba detenido. Entonces la persona estaba físicamente, sin signos vitales. Cuando tú hablas, hay dos tipos la muerte es en dos partes. Cuando el corazón se detiene y cuando el cerebro deja de funcionar. Ajá, sí es. ¿Ok? Porque ves que el cerebro deja de funcionar, pero tu corazón sigue latiendo. Sí.
Entonces, cuando eso sucede, cuando fallece la persona y el corazón deja de latir y el cerebro deja de funcionar, entonces ya se declara completamente muerta la persona. Esta persona fue declarada completamente muerta, porque en ambas situaciones no funcionaba, ni su cerebro dejó de funcionar y también su corazón. ¿Qué es lo que sucede? Pasan 5 minutos, 10, 15 minutos, media hora. Y están haciendo los preparativos, están haciendo todo para llevárselo a lo que es la famosa morgue. Uh-huh. Cuando se lo van a llevar, ha llegado casi, ha sido un poco más de una hora, y entonces de repente van a buscar al doctor y le dice, el paciente despertó. Y el doctor dice, es imposible, yo lo fui a revisar y no tenía signos vitales, el corazón se había detenido y también el cerebro había dejado de funcionar. Entonces mi amigo regresa y va a ver al paciente. Y cuando ve al paciente, lo ve obviamente como cansado y le dice, doctor, me siento muy cansado, muy agotado. Dice, ¿por qué no me despertaron antes? Y el doctor se queda sorprendido, mi amigo se quedó muy sorprendido. Uh-huh. Y dijo, es que tú ya estabas muerto. Y le dijo el paciente, le dijo, es imposible. Y le dice el doctor, sí, nosotros te diagnosticamos que habías fallecido. Estamos haciendo los preparativos para llevarte a la morgue y preparan tu cuerpo. Y le dice el paciente, lo que pasa es que yo solamente sentí que mi cuerpo flotaba y no sentía ningún tipo de dolor. Ningún tipo de dolor. Y entonces salí y sentí que estaba yo caminando, yendo hacia alguna parte. De repente vi una luz muy intensa, lo que es la famosa luz. Dice, pero yo me sentía muy ligero de mi cuerpo, que no pesaba. Me sentí como si estuviera yo flotando y no tenía ningún dolor en el cuerpo. Los dolores que yo había tenido antes no los tenía, pero me sentía muy, muy ligero. Y estaba yo caminando, me sentí que yo estaba caminando. Dice, porque aun cuando yo sentía que flotaba, podía sentir que caminaba hacia un lugar donde veía una luz y donde veía algunos tipos de seres que parecían hechos de luz. El momento en que me acerco, de repente esos seres de luz se desaparecen. Y entonces cuando yo despierto, y es cuando yo abro los ojos y volteo a ver dónde estoy. Entonces, en este caso, el doctor que había certificado que esta persona había fallecido, menciona que esta persona, el paciente, se fue a otro lugar. O sea, su espíritu que salió de su cuerpo, se fue a otro lugar y andaba en otra parte, llamémosle en un mundo espiritual. Algunos le llaman en otra dimensión, algunos le llaman el mundo de los espíritus, como le llaman de otras formas, ¿verdad? Pero esta persona estaba en otro lugar. Entonces, el doctor obviamente es amigo mío y pues obviamente estamos platicando de este tipo de situaciones. Y él me dijo que en ese momento él estaba muy asombrado porque él no había tenido un caso parecido. O sea, era su primer caso en el cual una persona había fallecido y vuelto a vivir otra vez. Por cuestiones de la ciencia, él dice que no lo podía explicar porque científicamente la persona falleció. No había algo más. Pero él dice, pero si me meto en el aspecto religioso, no puedo decir que la persona resucitó, pero sí volvió a la vida de alguna forma. Y eso, mi amigo me dijo, eso pudo haber sido pues gracias a Dios o algo pasó, algún ser supremo que lo trajo de regreso a la vida. Pues así como tú comentas de este caso que te sucedió, un investigador llamado Raymond Moody, él tenía en aquellos tiempos, en los años 70, empezó a hacer estudios para saber exactamente cuál era este fenómeno de que la gente, cuando recibía una muerte sorpresiva o estaba en un lecho ya mortuorio, muchas ocasiones, después de que ya lo daban por muerto, como tú lo comentaste, regresaba y contaba su vivencia.
se le puede llamar vivencia, puesto que estaba declarado muerto, ¿no? Así le pasó a 3 personas. Una de ellas era un electricista que había recibido una descarga y le dio un paro cardíaco. Y comentó que cuando estaban tratando de reanimarlo y todo esto, se fue por el clásico siguiendo la luz y llegó a un lugar donde toda la gente era luminosa y vio a sus parientes. Vio a sus parientes muertos y a su familia. Cuando él estaba con ellos platicando, por alguna razón llegó un ser más luminoso y de inmediatamente lo regresó de donde estaba. Y él no se quería ir y le dijo que todavía no era su tiempo y lo regresó. Entonces al regresarlo, él despertó ya en una cama de hospital, pero recuerda bien todo lo que estaba alrededor. Cuando él estaba regresando, él se vio a sí mismo en la cama y vio que los doctores estaban tratando de revivirlo, vio lo que le pusieron, de qué color era la mascarilla de oxígeno y todo el cableado y todo eso, y lo describió perfectamente al doctor. Entonces, este doctor Moody hizo ciertos experimentos con gente y llegó a la conclusión de que sí hay un lugar donde se va previo o más bien posterior a la muerte, y después por alguna extraña razón ya está de regreso o simplemente no regresa. Sí, mira, desde el punto de vista, no me quiero meter mucho a la religión, pero en este caso me tengo que meter, porque si entramos a la religión, lo que las religiones piensan es que la gente va, después de esta vida la gente resucita y va a otro mundo, la llamémosle paraíso, por llamarlo así. En las escrituras hay muchos relatos de gente en el cual se relata que la gente fallece y va al paraíso. Mas sin embargo, yo creo que cuando estamos aquí en esta tierra y tenemos este cuerpo, yo pienso que sí hay otro lugar a donde vamos a ir. Científicamente los doctores, en una ocasión estaba leyendo un artículo donde se decía que cuando el cuerpo fallece, minutos después el cuerpo pesa menos. Y algunas personas podrían pensar es que tal vez se hace más, los músculos empiezan a ser más tensos, o esto no tiene nada que ver con eso. Los científicos han descubierto que pesa unos miligramos menos el cuerpo después de haber fallecido. Entonces podrías pensar, quiere decir que cuando el cuerpo fallece, el espíritu que mora en nosotros sale, y ese es el que está haciendo que pese un poco más. Según dicen que son 21 gramos. Porque el espíritu que vive en nosotros es un espíritu palpable. No es algo que no... Todo tiene materia. O sea, en este universo, todo tiene materia. Te encuentras objetos como la luz es materia. O sea, aun cuando tú los rayos los quieras tocar, no los tocas, pero los puedes ver. O sea, de todos modos es materia. Todo es materia. No hay algo que no sea materia. Porque si no fuera materia, sería contrario a las leyes de la física. Entonces, todo es materia. Entonces, cuando una persona fallece, pues el espíritu sale de este cuerpo y va a otro lugar, ¿verdad? Ahora, algo que me llama la atención es que hay muchos casos de personas que han fallecido por cierto lapso, y algunos han visto un cuarto oscuro, algunos han visto un túnel, han visto una luz al final del túnel, lo clásico que dice la gente. Algunos han visto un ser de luz,
Algunos afirman que han visto a Jesucristo, que lo han visto y que Él les dice que se regresen, que no es su tiempo todavía. Hay casos de personas que han fallecido y que el espíritu vuelve a hablar con sus familiares que están aquí sobre la tierra. O sea, imagínate que tú estés de repente en la sala, para aquellos que nos están viendo, están viendo nuestro podcast en la computadora y de repente sientan la presencia de alguien. Y ese alguien es un familiar, es el espíritu de un familiar que falleció hace unas semanas, hace unos días, hace meses, hace años. Y se les aparece. Y lo más increíble de todo esto es que ese espíritu les hable. Entonces, aún los espíritus de las personas que han fallecido regresan a hablar con ellos. ¿Esto qué significa? Que hay algo después de esta vida. O sea, que no solamente fallecemos y ahí se acabó todo. Hay algo más de esta vida. Esos espíritus regresan con algún tipo de propósito, el cual yo no lo sé. Pero regresan a hablar con los familiares que han fallecido. Y ha habido casos en el estado de Utah. Hay un caso así, de una persona que fallece, su papá. Y pues de esta joven era su papá el que fallece. Y semanas después se le aparece el espíritu del papá. Y ese espíritu, el papá que se le aparece, pues le dice a ella que no se preocupe, que él está en un lugar muy tranquilo, donde no está sufriendo, que él está bien. Pero es muy extraño que haya regresado este espíritu, porque eso significa que hay un lugar donde moran esos espíritus. Entonces, es bastante interesante esto. Pues la religión hinduista tiene un libro con el cual prepara a sus personas que se van a morir, según ellos. Les habla de que la muerte les puede dar otra segunda oportunidad y pueden regresar según su comportamiento como un ser de luz. Este libro se llama El Bardo Todol y es muy popular entre esta religión hinduista para las gentes que están en algo terminal y les dicen pues como una especie de aliciente que pueden tener esa oportunidad de regresar como seres de luz si se portaron bien. Otra de las religiones que habla también sobre esta vida, pero de manera obscura y negativa, es la religión yoruba de África, que llegó a América con los esclavos. Pero esta habla sobre de que después de la muerte hay gente que puede controlar y revivir a los muertos y controlarlos para su beneficio y trabajo. Ese es otro tipo, ese es otro de vida después de la muerte, si se le puede llamar vida. Pero esta religión yoruba es de eso habla para este control o pues ¿qué se le puede decir? Esta vida negra que van a tener estos seres, ¿no? Estas personas que ya fallecieron. Sí, había escuchado de ellos, que supone que son como tipo zombies. Los famosos zombies. Entonces, gente que falleció y les hacen cierto ritual y la persona se levanta otra vez y no tiene dominio de sí mismo. Yo eso lo vería de un poco difícil de que sucediera, ¿verdad? Pero lo que sí es que hay personas que, como esa religión, que piensan que puede traer a alguien de regreso. Pero para que tú puedas traer a alguien de regreso, tiene que haber un lugar de donde traerlo. Es decir, si tú avientas una pelota y vas y alguien te la manda de regreso, quiere decir que esa pelota cayó en cierto lugar, en un espacio, donde no lo sé. Y la pelota, y alguien te la avienta de regreso. Entonces, pero la pelota estuvo en ese espacio y tuvo que regresar a ti. Lo mismo pasa con el espíritu. Cuando nosotros fallecemos, va a algún lugar. Y de ese lugar, ahí se mantienen, ¿verdad? Si lo hablas desde el punto de vista religioso, la persona fallece, el espíritu sale del cuerpo, después ya viene lo que llama la resurrección, donde el espíritu se junta con el cuerpo. Después ya viene el juicio, y después del juicio, pues ya viene a donde vamos a ir cada uno de nosotros.
del punto de vista religioso. Ahora, tú lo ves de otro punto de vista, como un punto de vista de la ciencia, pues hay muchos científicos que piensan que el cuerpo fallece y el espíritu pues ahí terminó, ¿verdad? Sí, sí. Y todo esto me llega a pensar de que sí hay vida después de la muerte. Obviamente no hay alguien así seguro que diga, pues yo fui a este lugar y estuve un mes en este lugar, regresé. O sea, comprobarlo científicamente, a eso me refiero. O sea, hay casos de gente que sí ha fallecido totalmente. En Brasil hubo un caso donde estaban velando a la persona que había fallecido y estaba el funeral, la gente estaba llorando y a medio funeral la persona se levanta. Uh-huh. Y la gente obviamente pues se espanta, ¿verdad? Porque pues es algo anormal. Se espanta y algunos salieron corriendo, otros se quedaron paralizados del terror. Y la persona no había fallecido. O sea, clínicamente los doctores habían dicho falleció, pero no había fallecido realmente. Y la persona pues, se levantó. Obviamente después de un mes la persona falleció. Y esa vez sí falleció de veras. Pero tardó un mes y repentinamente falleció. Y en esa ocasión se esperaron y no volvió a levantarse. Pero es como de esos casos extraños. Fíjate que en una ocasión mi abuela estaba platicándome que un familiar lejano falleció. Entonces ella me decía, pues mi abuela me dijo, yo estaba muy chiquita cuando falleció este familiar y pues falleció en la casa y me dijeron, pues ayúdame a vestirlo. Porque tú sabes que cuando el cuerpo fallece tienes muy poco tiempo para vestir a la persona porque los rigor mortis. Exactamente, se vuelve muy duro el cuerpo, se endurecen los músculos. Entonces tienes que vestirlo rápido. Y pues a mi abuela mi abuela estaba muy chiquita y le dijeron, pues ayúdame a vestirlo y lo empezó a vestir a este familiar que había fallecido. Traumático para su edad. Lo empieza a vestir, no, yo lo sé, lo empieza a vestir y de repente se levanta como si estuviera haciendo, como se sentó la persona que había fallecido, se sentó repentinamente y escupió algo. Entonces, pues, obviamente mi abuelita se espantó y todos salieron corriendo del cuarto. Obviamente la persona no volvió a la vida, más sin embargo escupió algo porque fue algo que tenía yo creo que en el cuerpo. El aire, los gases que van creando. Así es, sí. Algún tipo de reflejo. Pero imagínate que esa persona se hubiera despertado. ¿Cuántas personas no ha habido las cuales se les ha detectado que están muertas clínicamente y no están muertas? Y realmente siguen vivas y los entierran, y a cuántas personas han enterrado todavía vivas. Y ya despiertan, pues obviamente se mueren en el sarcófago porque ya no pueden salir. Es muy terrible. Los que han tenido suerte se despiertan en pleno funeral, como esta persona de Brasil, y pues obviamente toda la gente sale gritando y sale espantada porque pues obviamente si a eso me pasara a mí, pues me iba a espantar, lógicamente. Entonces, pero al punto que voy es que personas son muertas clínicamente, regresan, porque su espíritu sale y va a otra parte, a ese lugar en el que yo te mencionaba, que podemos llamarle tal vez un mundo espiritual, un mundo de los espíritus, y entonces después regresa otra vez, lo cual lo hace los casos demasiado interesantes. De hecho, ahorita que dices de los espíritus, el antaño presidente de México, que fue trágicamente muerto y fue motivo de la Revolución Mexicana, Francisco I. Madero, él tenía esos conocimientos de espiritismo y él estaba seguro de que había otra vida después de la muerte. Un mundo espiritual o otro mundo más allá, como quieras llamarle. Y él tenía el don, según los que lo han estudiado, de hacer una escritura automática, que quería decir que él en un papel escribía lo que le dictaban ciertas personas que eran parientes, según decía él, muertos. Obviamente que esto, pues, en el siglo XIX se prestaba también para la charlatanería y los trucos, los malos trucos como de feria, ¿verdad?
Uno de ellos era Franz Anton Mesmer. Fue uno de los primeros que empezó a comercializar este tipo de cosas. En esos tiempos la electricidad estaba en pañales. Y él a la gente le hacía un espectáculo que según él se comunicaba con el más allá o con el espíritu, con el mundo de los muertos, por unas esferas. Ustedes han visto esas películas de terror donde salen unas esferas que tienen como rayos adentro de luz, que tienen un gas y la electricidad hace que se muevan así como si fueran telarañas. Él andaba por Europa haciendo este tipo de espectáculos, pero según él, los muertos se comunicaban con él. Entonces, para la gente de esos tiempos era algo asombroso, increíble y que les causaba mucho miedo. Y obviamente un espectáculo con el cual pagaban por una entrada, ¿verdad? Sí, mira, a final de cuentas creo que después de esta vida hay algo más, ¿verdad? Todos algún día vamos a morir. El espíritu que mora en nosotros va a salir e ir a otro lugar, ¿verdad? Que algunos espíritus hayan regresado a hablar con seres vivos, ya sea familiares o amigos, y darles ciertos mensajes, es verdad, eso ha pasado. Hay muchísimos casos. Yo he leído de muchos casos que ha sucedido. La experiencia que tuvo mi amigo el doctor, de que esa persona falleció, y vaya que el doctor lo conozco de hace muchos años, no 5 o 10 años, no, mucho más. Y él nunca me iba a decir una mentira. O sea, y él me dijo, es que esto yo lo vi. La persona había fallecido clínicamente. Hay gente que fallece, su corazón se detiene, el cerebro deja de funcionar y por alguna extraña razón vuelven a vivir. Entonces el espíritu sale a alguna parte, a donde no lo sé, y regresa otra vez. Y en la mayoría de las ocasiones el espíritu jamás regresa al cuerpo. Entonces, ¿hay vida después de la muerte? Claro que la hay. Obviamente, pues, es difícil comprobarlo científicamente. Por el lado religioso hay muchas formas de comprobarlo, pero por el lado científico, pues, es muy difícil. Pero yo pienso que sí hay una vida después de la muerte. Pues vamos a dejarles la pregunta aquí a las gentes que nos ven amablemente. ¿Qué opinan ustedes? Si hay vida después de la muerte, ¿hay algún ducto por el cual se puede uno comunicar con otro paralelo, otro mundo paralelo? Podemos saber, o podremos saber algún día, si los seres que ya pasaron y trascendieron tienen otro mundo parecido o mejor al que tenemos. ¿Ustedes qué opinan? Denos su opinión, lo esperaremos con mucho gusto en sus comentarios. Y recuerden que tenemos una cita para su podcast Más Allá de lo Sobrenatural para el próximo. Y nos vemos para el siguiente, mis amigos. Cuídense mucho. Hasta la vista.